Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra... Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra quinta sesión de usuarios del MARS. Qué bueno tenerlos aquí en sesión. Entonces, bienvenidos a nuestra quinta sesión de usuarios de hoy, 2 de abril del 2018. La sesión pasada la hicimos hace 15 días, aunque era lunes festivo, tuvimos la grata compañía de varios compañeros que definitivamente les queda más fácil poderse reunir en días festivos o domingos por el tema de que entre semana les queda muy complicado. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, les mandé la invitación. Aquí está la invitación que les mandé y aquí le mandé la parte de los videos, la sesión de los videos, ya lo pueden ver, o sea, ya tengo es un link donde están todos los videos. Entonces se los voy a mostrar. Permítanme un segundo, si estoy acá y me voy a sesión de videos usuarios, si le doy doble clic, ustedes ahí van a entrar a un link donde van a estar todos los videos y aquí aparece la primera sesión, la segunda sesión, la tercera sesión y la cuarta sesión, ¿sí? Entonces ahí va a poder ver todos los temas que hemos estado viendo. Entonces simplemente quería recordárselos, que ahí están disponibles. Bueno, entonces vamos a continuar. El objetivo de la reunión de usuarios, me gusta reiterarla cada vez, es repasar el protocolo recomendado. O sea, lo que vamos a hacer primero es irnos en los paso a paso del protocolo recomendado para que ustedes puedan ver cómo funciona. Compartir las experiencias de cada uno, me parece importante que cada uno pueda compartir sus experiencias. Obtener el mayor provecho de los equipos, o sea que aprovechen el equipo al máximo. Organizar grupos de investigación, ya estamos teniendo 2 grupos de investigación, uno para temas de coaching y el tema del uso de la máquina en agricultura. Más adelante iremos abriendo los otros grupos. Estamos compartiendo los videos que ustedes ya los están viendo. Bueno, entonces, otra vez el proceso de uso del MARS, entonces repito los pasos. El primero es registrar al paciente, toma de muestra. El segundo es desbloqueo o intent clearance. El tercero es equilibrio energético, que es Chromaplex y Syncroplex. Luego viene el pretest, que es la evaluación, y también viene el main test, que también corresponde a la evaluación. Luego viene la terapia de colores, que es el color tuning, la terapia de colores con enfermedades, y al final el envío de terapias y proyección. Vamos a reiterar nuevamente el tema del pretest y del main test. Fue un tema que vimos la sesión pasada, que ya está en el video. Vamos a ver la última parte del main test que corresponden al tema de el cálculo de las potencias, que no lo habíamos visto, entonces lo vemos hoy. Entonces, para eso nos vamos a meter al tema de prueba de potencia. En el tema de prueba de potencia ustedes le dan clic al icono en la parte derecha que dice prueba de potencia y simplemente le arrancan análisis de potencia. Es importante estar con un paciente seleccionado, si no, no va a escoger a nadie. Y para llevar a cabo la prueba de potencia, definitivamente es importante tener información en la base de datos o tener básicamente análisis hechos a un paciente. Bueno, en este caso, entonces, este es el menú que aparece, esta es la opción que aparece, esta es la ventana que aparece para calcular el análisis de potencia. O sea, yo ya tendría que tener una evaluación del paciente para ir a hacerle el análisis de potencia. Entonces, es importante que la prueba de potencia, lista de sesiones, aparece aquí 3 pestañas que son manual, clipboards y sesiones. El tema manual es para seleccionar una plantilla y para hacer la prueba manual. Básicamente, cada elemento puede ser potenciado de forma manual automática. Como les dije en otras sesiones, la primera pasada que vamos a hacer de todas las opciones va a ser solamente en el tema automático. Para la parte manual vamos a hacer una sesión adicional al final, ¿sí? Donde vamos a tocar todos los temas de manuales.
Está el tema de clipboard o portapapeles que le permite cargar elementos de cualquier portapapeles, incluyendo el actual. O sea, portapapeles es todo. Si hemos creado algún clipboard, lo vamos a poder acceder ahí para poder hacer prueba de potencia. Y tenemos las sesiones, que es donde tenemos la lista de la potencia adecuada para el remedio de acuerdo a lo que se le evalúa al paciente. Por ejemplo, en este caso tenemos en sesiones, aquí tenemos un ejemplo donde hay varios elementos que se le han medido a este paciente y entonces ahí aparecen. Por eso nosotros reiteramos el tema que es importante colocar año, mes, día, porque cuando uno aparece, por ejemplo, fíjense aquí tengo emociones del 2011-08-21 y aquí también tengo emociones del 2012-05-05. ¿Sí? O sea, si yo no tomara la precaución de colocar la fecha aquí, me voy a tener, no voy a saber cuál de las dos emociones es primero, porque aquí cuando saco esta lista, él no me muestra fechas. Entonces, por eso reiteramos año, mes, día cuando grabamos todo. Bueno, ¿qué más aparece? En el tema de sesiones, la idea es que yo voy escogiendo qué es lo que yo quiero, a qué le quiero calcular la potencia. Y tengo aquí los dos iconos que ya conocemos, que es el que tiene una sola molécula y el que tiene 3 moléculas. Entonces, definitivamente, el que tiene una sola molécula me va a bajar solamente un elemento, el que tenga resaltado, y el que tiene todas las moléculas me va a bajar todo lo que tenga en la parte superior. ¿Sí? Entonces, básicamente la idea es poder transferir, en el caso de prueba de potencia, lo que estamos haciendo es siempre transfiriendo la totalidad de elementos que estamos midiendo. Yo primero voy a explicarles todas las opciones que tenemos y luego pasamos al programa a mostrar cómo funciona. Vámonos, en la prueba de potencia está el campo de herramientas que tiene varias opciones, se las voy a leer una a una. O sea, borrar lista inferior significa que voy a borrar la parte inferior de la pantalla. ¿Sí? Entonces, él me borra esa parte. Borrar el análisis de resultados se refiere en la parte derecha, cuando tenga resultados, borra todos los resultados que yo tengo. Buscar en archivo superior, esto solamente permite abrir un cuadro de diálogo, que no lo hemos usado nunca porque se usa en la parte manual o en la plantilla de sesión para buscar algún elemento específico. Eso lo iremos a ver también en la parte manual. Buscar en el archivo inferior también funciona, pero para buscar algún elemento que yo quiero en el archivo inferior para saber si está, si no está, entonces simplemente es para mirar, estos dos funcionan igual. Buscar en lista de resultados le permite buscar datos ingresados en la lista de resultados. Bueno, abrir archivo superior. Entonces se refiere a que en la parte superior yo puedo desagregar todo, ahorita lo vamos a ver, o sea, yo puedo minimizarlo o básicamente ampliarlo. Cerrar el archivo superior, simplemente cerrarlo y dejar solamente los elementos principales. Abrir archivo inferior, perdón, aquí hay un error, el tema es al abrir el archivo inferior es lo mismo, abro el archivo o cierro el archivo inferior. Es importante tener en cuenta que para la prueba de potencia siempre el archivo inferior debe estar abierto. Si está cerrado no me genera información y eso lo vamos a ver ahora. Difusión inmediata es que puedo yo de una vez mandar lo que yo quiero, ya mandarlo al paciente, ¿sí? Ya sea en la sustancia portadora, por el auxiliar, entonces de una vez entra al módulo de proyecciones. Entonces yo desde aquí puedo hacer también difusión inmediata si quisiera hacerlo. ¿Qué más opciones tengo aquí? Tengo test de dosificación manual, entonces solamente puedes seleccionar cuando existen elementos en la lista de resultados de la derecha, de la misma manera que con la dosis bioautomática, pero de modo manual. O sea, aquí es cuando yo voy a calcular la dosis manualmente. Entonces esa sería otra de las opciones que vamos a ver al final. Dosis viva, sistema automático. Entonces ahí es cuando yo, después de bajar todo lo que quiero mirar, genero la dosis viva automática donde le digo, dígame a qué potencia va a básicamente a equilibrar cada desequilibrio que tenga el paciente. Y análisis de, aquí, perdón, dosis viva me calcula la dosis, perdón, discúlpeme, dije lo que no era. Dosis viva me calcula la dosis a la cual se le debe dar la dosis del medicamento al paciente. Ese es un tema bastante útil y que muchas veces no usamos. Ahorita se los explico más tengo otra diapositiva con la explicación específica de este tema. Análisis de potencia viva, esa sí es donde yo le calculo la potencia a la cual voy a equilibrar
cada desequilibrio. Y entonces aquí me voy a lo que les decía ahorita, que era la prueba de potencia, que era la dosis viva, que es esta opción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tomamos esta opción de dosis viva automática, es porque ya tengo yo información en la parte derecha y voy a calcular a qué dosis va a generar la potencia, a qué dosis me va a equilibrar cada desequilibrio. Y cuando yo le doy clic ahí, él me aparece esta ventana que dice prueba de potencia dosis viva, en el cual uno escoge adultos cápsulas, adultos gotas, niños cápsulas y niños gotas. O sea, estos no son glóbulos, son cápsulas, o sea, es más grande. Y simplemente ¿qué hay que hacer? Doble clic en el elemento que yo desee. ¿Sí? Cápsulas o gotas. Al darle doble clic, simplemente se pasa a la siguiente ventana, donde me aparece esta opción, donde me va a aparecer cada uno de los elementos desequilibrados, a qué potencia lo está equilibrando, en qué nivel, y cada opción que es CP, en realidad más que CP debe ser CG, que son cápsulas o gotas. Esta DI es dosis inicial, se refiere cuánta dosis le debo dar al paciente inmediatamente, o sea, 5 gotas, me está diciendo. DN es dosis normal, me está diciendo que le dé 20 gotas al paciente de dosis normal y dosis reducida 10, o sea, entre 20 y 10 tenía que darle como dosis al paciente. DPS, dosis por día, es una, me está diciendo que tiene que tomarse una vez al día, ya sea entre 20 y 10 gotas, ustedes deciden cuánto le dan. Número de semanas durante 9 semanas. Y luego viene CC, AC, DC y EC. CC es con la comida, AC antes de comida, DC después de comida y EC entre comidas. Entonces ahí es donde me está diciendo cómo se debe suministrar la dosis que se le estamos generando al paciente, ya sea que le generemos cápsulas o gotas. Bueno, voy a pasar al programa ya a mirar cómo es que lo hacemos. Y vamos entonces a mirar la tema entonces me voy aquí, estoy trabajando con Tony Tester, entonces definitivamente tengo que tener un paciente, me voy a ir a asistente de análisis. En este caso, voy a trabajar con las sesiones que generé la vez pasada, que fue hace 15 días, que era el 19 de marzo. Le hice una evaluación de cáncer de próstata, una evaluación de emociones y una evaluación de pretest al paciente, ¿correcto? Hice estas tres. Entonces, ahora me voy a ir a prueba de potencia, que es lo que estábamos mirando. Le doy clic en prueba de potencia. Entonces, aquí en sesiones, efectivamente, ¿qué hacemos? Me voy, fíjense que aquí están las fechas, por eso les decía que las fechas son importantes. Me voy a ir entonces a escoger las últimas, que es el cáncer de próstata. Ahí están todas las opciones. Entonces las voy a bajar completas, porque en este caso las bajo, son todos los desequilibrios que tiene el paciente, ¿sí? ¿Qué más le hicimos? Le hicimos emociones, entonces las tomamos y las bajamos, son los desequilibrios que le aparecieron del tema de emociones. Y también vamos a mirar el tema del pretest. O sea, el pretest es todo lo que le salió desequilibrado al paciente. Entonces también lo bajo. ¿Listo? Entonces, algunas de las opciones que vimos en la parte, cuando yo le digo acá cerrar archivo inferior, que sería cerrar archivo inferior, fíjense lo que sucede. Me deja todas las partes principales, ¿sí ve? Este es el cerrar archivo inferior. Entonces acá, si le digo abrir archivo inferior, me lo abre, ¿sí? Y es importante una cosa que quería reiterarles. Si yo tengo cerrado aquí el archivo inferior y le quiero decir herramientas, análisis de potencia viva, si le doy clic acá, mira lo que va a pasar. A ver, ¿qué pasa? Dice que se está ejecutando, pero aquí no me genera nada. O sea, dice que se ejecuta, pero no generó absolutamente nada. Entonces, si no tengo esto abierto, aquí me va a generar error y no me va a generar información. Entonces, ¿qué hacemos? Le digo,
abrir archivo inferior y le digo que me haga el análisis de potencia viva, ¿sí? Entonces, aquí ya me generó la potencia viva del medicamento, o sea, ya me generó la potencia a la cual voy a equilibrar cada desequilibrio en cada uno de los elementos que tiene. Entonces, aquí me aparece alergia, me aparece D200, D200, C2, D10. Estas son todas potencias homeopáticas. Entonces, ya estando aquí, me voy a ir a herramientas y le voy a decir dosis viva sistema automático. ¿Qué va a pasar? Este es un adultos gotas, le voy a dar adultos gotas, doble clic. Entonces, al darle doble clic, que era lo que les mencionaba, él ya me genera cómo debe tomar el medicamento este paciente. Entonces, aquí me dice que, acuérdense que no es P sino G, me dice dosis inicial 5, dosis normal 15, dosis reducida 10, dosis básicamente por día son 2, número de semanas 8, y aquí me dice que las debe tomar entre comidas. ¿Qué debo hacer en este momento? Guardar el test. Entonces, 2018.02, perdón, 04.02, 04.02 y le digo terapia. A mí me gusta marcar esto como terapia porque me parece que es mucho más práctico. ¿Listo? Entonces aquí le doy terapia y lo generé. Entonces, ¿qué sucede? Me quedó una que dice P, que es 2018-0402, que es terapia. Entonces, esta es una forma de generar la prueba de potencia, o sea, donde yo ¿qué hago? Hago las evaluaciones, cada una de las que yo quiero evaluar, y después cojo todas y le genero una terapia. Voy a hacer el otro ejercicio, que es como lo viene recomendado en el manual del usuario. Vamos a suponer que yo ya hice la evaluación del pretest. Voy a irme aquí a pretest y me voy a ir a continuar con la sesión. Acuérdese que en esa continuar con la sesión, yo puedo arrancar aquí, donde ya está la medición que me dio el pretest, que fue todo esto lo que me salió desequilibrado para este paciente. Yo también puedo hacer el análisis de potencia desde este análisis principal. ¿Cómo lo hago? Aquí en herramientas me digo inicio análisis de potencia. Entonces, ¿qué sucede? Le doy clic acá y él, ¿qué va a hacer? Va a pasarse a la pantalla de análisis de potencia. Entonces, hay dos formas de llegar al análisis de potencia. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, estando aquí, dice que él automáticamente me bajó de una vez lo que correspondía al pretest. O sea, voy a mirarlo aquí y aquí me dice cerrar archivo inferior. Entonces, me aparece lo que afirmación de células, alergia, corazón, material fino, anatómico y parásito. Lo vuelvo a abrir. Lo voy a abrir aquí y aquí le doy análisis de potencia viva. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí le hice es a una plantilla, ¿correcto? Si yo le hago a una plantilla, pues básicamente estoy generando es un medicamento que corresponde únicamente al pretest, porque aquí yo cogí solo el pretest. ¿Listo? Voy a guardar esto. Si yo le calculo la dosis viva, en realidad le estoy calculando la dosis viva es a esta potencia. Entonces tendría que estar generando, no sé, seguramente 3 medicamentos diferentes, o al final sumárselos en uno solo. Entonces voy a guardar esto, no le genero la dosis, voy a guardar esto, entonces lo voy a guardar como 2018.03, perdón, 04.02 y esto era el pretest. O sea, esta es la dosis para el pretest, o sea, es el equilibrio para el pretest. Entonces, si le digo pretest, entonces él aquí fíjese que me saca una potencia que se llama pretest. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo con emociones. Voy a ir con continuar la sesión. Y lo mismo le digo desde acá, cuando yo ya he medido y me he quedado con lo desequilibrado, le digo
inicio análisis de potencia viva, o sea que me va directamente allá, y me voy a ir aquí a análisis de potencia viva. Entonces me calculó la potencia para las emociones y lo voy a guardar, que sería 2018.04.02 y estas son las emociones. Quiero que miren la diferencia, cómo lo estoy haciendo. Y fíjense que aquí me quedó una P de emociones. Y vamos a hacer del cáncer de próstata. Igual, continuar con la sesión. Y lo mismo, me voy aquí a ir a análisis de potencia. Hago un análisis de potencia, que sería este. Lo vamos a guardar. Y entonces lo mismo, le digo 2018.04.02 y esto fue el tema de cáncer de próstata. Entonces fíjense que aquí me quedó con P, un cáncer de próstata, unas emociones, un pretest y una terapia. O sea, ¿cuál es la diferencia de las dos formas que estoy haciendo? En una, cogí todas las sesiones. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, tengo tres formas de hacerlo. Una que fue generar la que yo llamé terapia, que fue generar todo. ¿Qué hice yo primero? Cogí las tres temas que son las sesiones, que escogí el cáncer de próstata, las emociones, el pretest, y al coger las tres lo que le dije fue, ¿aló? Yo, Yaira. Bien, sí, ¿con quién hablo? ¿Doctor Zuluaga? Buenas tardes. Ay, doctor Zuluaga, qué rico tenerlo por aquí. Qué bueno tenerlo. Estamos haciendo un repaso del tema de generar la potencia. Por ahí yo la escuchaba sobre las emociones. ¿Sí? Sí. En lo posible, no, las emociones no debería potenciarlas. ¿Sí? ¿No? No. Debe trabajar más, no, o sea, lo que es orgánico, algo así, pues sí se podría potenciar, pero las emociones en lo posible es mejor trabajarlas de otra forma. Doctor, si quiere, entonces acabo la explicación y ya le escuchamos su recomendación, ¿le parece? Bueno. Para ponerle toda la atención que corresponde. Muchas gracias por su comentario. Bueno, listo, ya entonces escuchamos al doctor Zuluaga con las recomendaciones que él tiene que me parecen muy importantes. Entonces les decía, cuando cogí esas tres y generé la potencia, generé terapia y a su vez generé la dosis. Y la otra fue que abrí cada una de estas sesiones, cáncer, emociones y pretest, y generé una potencia para cáncer, emociones y pretest. O sea, son dos formas de generar la terapia. Y fíjense que siempre me va a quedar con la palabra P, que es un cálculo de potencia. Bueno, entonces para que lo tengan, ¿por qué quiero mostrarles esto? Me voy a ir a mirar acá. Y generan ese cálculo sale automáticamente. Cuando yo le doy el análisis, de una vez me aparece la P. Sí, claro, la P sale automático, es cierto. Así es, así es. Bueno, entonces voy a mostrarles aquí un tema de... Bueno, entonces hay dos formas de hacer los trabajos y aquí se los estoy mostrando gráficamente. Uno es seleccionar la plantilla, el main test, yo lo llamé main test, pero ustedes básicamente ¿qué hacen? Miden primero el pretest, las emociones siempre recomendamos medirlas, y después viene todo lo adicional que quieren hacerle al paciente. Entonces, se puede hacer de dos formas. Una que es seleccionar plantilla o sistema que uno quiere medir, hacer generador viva para medir los desequilibrios, grabar los datos y volver a quedarnos aquí grabando datos, que eso fue como lo estaba haciendo yo, que hice básicamente tres mediciones y lo volví a hacer acá. ¿Listo? Luego hice el cálculo de potencia, donde cogí todo lo que había generado, hice cálculo de potencia, cálculo de dosis y grabar la terapia. ¿Sí? La otra forma, que es que lo haga una por una, es que selecciono la plantilla del sistema, hago el generador viva,
grabo los datos o me voy de una vez al cálculo de potencia, perdón, no grabo datos, me voy aquí al cálculo de potencia, aquí me sobra este, tiene razón, me voy a quitar este de aquí. Cálculo de potencia, hago cálculo, bueno, el cálculo de dosis no se hace ahí y se hace grabar la terapia. Entonces, definitivamente el programa tiene varias formas de poder hacer la misma cosa. Cada uno decide cómo se siente mejor o cómo se siente más cómodo, ¿sí? Entonces, ahora sí quiero escuchar lo que el doctor Zuluaga tiene que decirnos con respecto al cálculo de potencia, con respecto a las emociones. Doctor Zuluaga, lo escuchamos. Aló, Yanira, sí. Pues en lo general uno, pues, cuando potencia, potencia más que todo la que es lo que se refiere a la parte orgánica. La parte emocional yo creo que no es, en lo posible es mejor no potenciarla, dejarla y trabajarla pues, de otra forma. O sea, sin potencia. Sin potencia, sí. Sí. Igual yo puedo, o sea, lo que dice el doctor se puede hacer, o sea, como le digo, eso es bueno precisamente estas sesiones para eso, para que compartamos experiencias y cada uno proponga su forma de trabajar. Entonces, cuando yo quiero mandar una terapia sin potenciar, pero esa la explicaría en la próxima sesión, que ya es cómo generar las sesiones de terapia. Pero sí es posible, o sea, yo puedo mandar sin necesidad de potenciar. El doctor Zuluaga recomienda no potenciar las emociones. Bueno, ahora sí, no sé quién más quiere hacernos un comentario del tema del uso de las potencias, cómo les ha ido, si generan un solo frasco. Doctor Zuluaga, una pregunta, ¿usted acostumbra a generar un solo frasco con todo lo que le sale o genera varios frascos? Varios medicamentos, perdón. Yo genero solamente un medicamento de pretest. Sí. Ya. ¿Y ahí mete las emociones o no las incluye? No, no las incluyo. Las hago Cuando aparte. genera, O sea, trabajo emociones aparte. trabaja las emociones, o sea, no las incluye dentro del medicamento que le genera al paciente. No. Bueno, eso es una Pero forma las de trabajar. trabaja dentro de la consulta. De hecho, cuando se le genera al paciente, le genera un frasco aparte para emociones. No, él no le genera medicamento para emociones. Eso es la práctica que hace el doctor Zuluaga. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo. Que él no genera, bueno, en mi caso, bueno, acuérdense que yo soy ingeniera de sistemas. Yo soy muy juiciosa como genero el tema de lo de la máquina. Yo sí potencio emociones y genero emociones también, ¿sí? Pero sí, o sea, definitivamente la máquina se puede usar como cada uno y cada uno tiene su criterio y sus estudios y cada uno define cómo lo hace, ¿sí? Pero en caso de generar para los dos tipos de hallazgo, tanto emociones como la parte orgánica, ¿yo puedo generar los dos frascos por separado? Si uno quiere, sí, o los puede generar en Eso un solo frasco, o sea, la máquina le permite de cualquiera de las dos formas, ¿sí? ¿Y en qué momento Aquí, separo las emociones para generar, por ejemplo, el otro frasco de emociones? básicamente, ¿qué pasa? Ahí sí tendría que yo entonces potencio solamente unas, eso lo veríamos en la próxima sesión, para ver cómo escojo o una o la otra y cómo genero el medicamento o no lo genero. Doctor Zuluaga, me está preguntando aquí el ingeniero Guillermo Quintero, ¿por qué motivo no generar potencia con emociones? Pregunta el ingeniero Quintero, doctor Zuluaga. Porque pues lo psíquico pues no requiere una dosis determinada, sino que el mismo pues predetermina y coge pues de esa forma su terapia. Pero le hago una pregunta. Usted no la potencia, pero tampoco le genera el medicamento o sí le genera el medicamento sin potencia. Le genero tratamiento remoto, ¿sí? O sea, la programo con la máquina para que le llegue. Bueno, las emociones las manda sin potencia, pero sí lo manda en la terapia programada. Sí. Listo, entiendo. Sí.
Sí, Entonces, ¿algún otro se genera comentario? es la terapia a distancia. Sí, es lo que les estaba diciendo, que se la genera a distancia. Sí, ¿algún otro comentario sobre el tema de potencias? No sé los demás si tienen algún otro tema o cómo les ha ido con el tema o si se las incluyen o no. Por ejemplo, el doctor Mauricio Guinar, que se volvió a conectar, nos cuenta cómo trabaja el tema de emociones. Sobre todo que es bien interesante escuchar al doctor Mauricio, dado que él es veterinario y quisiéramos saber cómo trabaja las emociones con el tema de los animales. O Suri Sánchez también nos podría decir algo con el tema de emociones y animales, porque yo sé que ella también hace evaluación tanto de personas como de animales, entonces sí nos gustaría escuchar algún comentario. Por favor, me pueden escribir por el WhatsApp, los que no puedan comunicarse, ya saben que en la parte inferior está el chat y en el chat pueden ir escribiendo los que no tengan micrófono. Los que tengan micrófono lo activan y podemos escuchar el tema. El doctor Malo, a ver, aquí dice, ¿qué diferencia hay entre mandar potencia en gotas y hacerlo en... A ver, aquí está la pregunta. Dice el ingeniero Quintero. ¿Qué diferencia hay entre mandar potencias en gotas y hacerlo en CMC con la terapia programada? Ah, ya. ¿Por qué la diferencia en gotas o por la antena? Doctor Zuluaga, están preguntando que cuál es la diferencia entre que se mande en gotas o se mande programado. Más que todo por la cuestión de que el paciente pues no se olvide hacer sus tomas. El paciente a veces no toma pues la dosis recomendada, se le olvida, ¿sí? Más que todo es por eso. Que a veces cuando se da un tratamiento no se siguen al cabo, o sea, no se siguen al pie de la letra las recomendaciones. Entonces de esa forma pues es más fácil pues que se cumpla el tratamiento. Listo. Y doctor Zuluaga, Pero ¿ha usado las tarjetas? Bueno, qué pena. Doctora Rodríguez, que tenía otro comentario, señor. no, la pregunta va más como relacionada. Si yo hago un tratamiento, uno es complementario con el otro. El que envío o hago a distancia más las gotas que estoy proporcionando. La pregunta es, si hago uno solo de los dos, lo emocional por fuera, y eso lo envío a distancia y a distancia envío todo el tratamiento que quería, lo orgánico, más lo emocional, ¿qué ventaja o desventaja tendría para el paciente? El tratamiento también con gotas, pues también igual es válido, surte efecto, ¿sí? Sino que hay veces uno ha constatado, pues por experiencia, que cuando ya vuelve el paciente, se le olvida a veces tomar su medicamento, no lo ha tomado pues en la forma que será indicado. Entonces, de la otra forma, pues se lleva a cabo más el tratamiento. Pero eso sería igual de válido para lo orgánico también. El doctor Rodríguez nos pregunta que si También se puede hacer está... terapia a distancia con Qué pena, doctor, ¿nos repite? Doctor Zuluaga. también vale el tratamiento orgánico, lo puede hacer igual a distancia como en gotas o en cápsulas o con la tarjeta. Listo. El doctor Alejandro Incapié, que también lo tenemos aquí desde Medellín. Doctor Incapié, qué gusto tenerlo. Nos escribe, saludos a todos. La parte emocional yo la he trabajado de las tres formas y en las tres hay respuesta. Doctor Incapié, sobre el tema de potenciar las emociones, ¿qué opinión nos puede dar? Totalmente de acuerdo, dice. Bueno, el doctor Quintero, el ingeniero Quintero nos dice, las gotas, por ser un remedio físico, parecido para el consultante como un remedio alopático, no puede tener un efecto positivo como cómo actúa el efecto placebo. Nos pregunta sobre el efecto placebo. Bueno, un comentario del doctor Incapié nos dice, simplemente trato de que la plantilla no esté demasiado saturada. ¿Sí? Entonces, está preguntando el ingeniero Quintero de cómo actúa el efecto placebo. Vuelvo y repito, las gotas, por ser un remedio físico,
parecido para el consultante como un remedio alopático puede tener un efecto positivo como actúa el efecto placebo. No sé si esa afirmación, porque al final le puso una interrogación, es una interrogación, entiendo. Bueno, el doctor Mauricio Guinar, si no puede escribirnos por acá, es una pregunta. O sea que como alguien tiene una respuesta sobre lo que nos está comentando el ingeniero Quintero, dice, no puede tener un efecto positivo como actúa el efecto placebo. Es una pregunta que nos está haciendo el ingeniero Quintero. Si alguien le puede responder. El efecto placebo es un efecto que uno mide con una sustancia que no tenga medicamento y espera uno una respuesta en el paciente para compararla con el que sí tiene una composición orgánica, una composición de una sustancia, la que sea de tratamiento. Y uno lo hace en estudios para comparar los dos efectos, pero a mí me parece que en este tipo de terapia sí tiene efecto. Si uno quisiera hacer el estudio, habría que mirar, proporcionarle al paciente un medicamento, entre comillas, que no tenga una sustancia para tratar y hacerlo comparativamente. Pero a mí me parece que el darlo sí es un efecto, es mirar qué efecto produce desde el punto de vista orgánico y emocional, que me parece que sí lo produce para ambos. Y pensaría que uno es complementario del otro, el tratamiento a distancia y el tratamiento con las gotas homeopáticas. Bueno. Listo, voy a poner un audio que nos acaba de mandar el doctor Mauricio Guinero y la doctora Miriam, a ver si lo alcanzamos a escuchar. Yanira, lo que pasa es que no tenemos cómo interactuar ni con la cámara ni con micrófono. En la próxima sesión estaremos en otro computador que podamos hacerlo. ¿Ok? Chao. Listo, nos está diciendo que no pueden interactuar porque no tienen micrófono, pero igual pueden escribirnos o mandar un audio así como le están mandando por el WhatsApp, igual podemos, yo lo interpreto y se los voy contando. Pero bueno, los que han podido conectarse, pues buenísimo. A ver, no sé, el doctor Malo, ¿algún comentario? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Cómo les pareció la sesión? Pues todos alcanzaron a ver todo lo que vimos hoy o no. Quisiera preguntar eso. Les agradezco que me envíen el comentario. No, yo me conecté hace poco y no vi como la diferencia, pero lo he visto porque lo he hecho contigo, pero no dentro de la sesión. Pero Ya. pregunta sería, ¿qué tan, si hay alguna experiencia para mirar la validez con las diferentes formas de hacerlo, o es igual el resultado, o es más por la técnica para poder agilizar uno de pronto el método? Sí, bueno, no, ahí sí yo no me siento en capacidad de dar respuesta. Yo lo que yo poco he visto es que yo lo que hago es hacer caso, lo que la máquina me dice, lo hago. Todo lo potencio, lo genero. Por ejemplo, yo uso la dosis que recomienda la máquina y he visto resultados positivos, pero yo, comparado con la experiencia de cada uno de ustedes, ustedes por favor me comentan. Y también quería preguntarles eso. ¿Usan la dosis que recomienda la máquina o ustedes mismos generan la dosis de acuerdo a su conocimiento? No, en el caso mío utilizo la de la máquina por ahora, pero más adelante, por lo reciente del tema conmigo, estoy mirando que de pronto alguno valdría la pena potenciarlo, pero tiene uno que manejar bien el tema de las potencias, hasta dónde le serviría utilizar una diferente a la que utiliza el equipo. El doctor Alejandro Capella me dice, yo las uso de manera diferente, o sea, no usa la dosis de la máquina, él genera su propia dosis. Sí, listo. Sí, no sé. Señor, ¿alguien iba a decir algo? Los escucho. Aló. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien más Doña está hablando? Yaira. Señor.
Dígame, doctor. Aló. Señor, lo escuchamos. Bueno, respecto al tratamiento, pues ya, o sea, en cuanto a la dosis, pues va a variar de acuerdo al caso clínico que se presente, ¿sí? Si un caso muy agudo, un caso muy crónico, entonces, Ujú. Sí, claro. pues puede variar. Ujú. Realmente yo lo hago, pues, más por mi experiencia, y entonces lo hago en forma Profesional. individual Ujú. Listo. en el caso. Ujú. El doctor Alejandro Campion nos está escribiendo, yo las uso de manera diferente, a veces con el péndulo o el PAT. Se puede discernir la dosis necesaria. Perfecto. Quisiera preguntar si nosotros empezamos como a las 5:15, si alcanzaban a ver o de pronto pensamos en empezar un poquito más tarde, porque claro, como ya las explicaciones son un poco más cortas, estoy esperando que, pues tratando de que la reunión no pase de 45 minutos, una hora, para que cada tema sea visto adecuadamente. Y preguntarles si han visto los videos y si han sido útiles para ustedes. Aló, si son de 45 minutos, no sé, pues yo sí lo dejo a consideración de todos. ¿Qué posibilidad de hacerlo a las 5:30? Pero Que pues eso es arranquemos un a las tema 5:30. personal, porque es el tiempo que gasto en llegar acá al consultorio. Ya. O sea, nos están solicitando que empecemos las sesiones a las 5:30. ¿Qué les parece la sugerencia? Pero igual me acojo a lo que decían. No hay. Ya, listo. ¿Cómo les fue a los demás? ¿Alcanzaban a ver la sesión? Quisiera saber eso. A ver, estoy viendo aquí un comentario. A mí me parece mejor porque muchas veces el tráfico es muy pesado y no alcanzo a llegar a las 5. Bueno, entonces la próxima la ponemos a las 5:30 es 5:30 si como les muy, parece. a las 5:30 es como, es una buena hora, es aceptable. Bueno, entonces vamos bueno, venga, les cuento un tema positivo. Como les decía, hace 15 días que era lunes festivo, pues yo no pensaba hacer la reunión, porque era festivo, pero después me puse a pensar y efectivamente hubo personas disponibles. Más o menos tenemos la misma cantidad de personas, estuvieron 12 personas conectadas y me decían que hay gente que le queda muy difícil entre semana. Entonces, también vamos a hacer, ya sea lunes festivos o domingos, les estaría avisando porque va a ser bastante, sí, Suri Sánchez dice por media hora, no veo problema. Listo, entonces empecemos a las 5:30. Para que, no, igual yo desde las 5 me puedo conectar para que se vayan conectando y mirando que todo les funciona. Pero no, me parece muy bien. Entonces, de las que no nos se han conectado antes, por ejemplo, el doctor Alejandro Hincapié, y el doctor Zenon Malo, quisiera saber si calificaran la utilidad del MARS de 1 a 10 en su práctica profesional, ¿en cuánto lo calificarían? Si me escriben ahí el valor, les agradezco. Para mi consulta y la de mi esposa usualmente es una herramienta adicional. Se usan aproximadamente el 60-70% de las consultas. O sea que él lo calificaría de 1 a 10 en 7. Perfecto. Por el horario está bien. Muchas gracias, doctor Alejandro Hincapié. El doctor Malo. Bueno, aquí me está preguntando el ingeniero Quintero, dice, esta semana me preguntaron si el Mars 3 sirve para problemas de fertilidad. ¿Tiene alguna experiencia para este problema? Bueno, yo les puedo contar algo de lo que he visto, pero esa fertilidad se tenía que ver es con la doctora Liliana Castaño. El esposo de ella tiene una empresa de inseminación artificial. Entonces ellos trabajan temas de fertilidad, pero temas de fertilidad en toros. Bueno, me echo en vacas, y toros y vacas. Entonces, lo que sí sé es que ellos que trabajan con temas de semen y precisamente miden el semen de los toros, ellos han visto que mejora, por un lado, las pajillas mejoran, que las pajillas, el número de pajillas mejoran, o sea, crece,
y, por ejemplo, en espermas que tienen espermatozoides que no se mueven, empiezan a moverse, o sea, si han tenido mejoría usando la máquina. Aquí el doctor Hincapié nos contesta, no, más bien con trastornos endocrinos de base, la respuesta es buena. El doctor Zuluaga ha tenido alguna experiencia con temas de fertilidad. Generalmente yo lo uso como complementario, pues lo he utilizado mucho en casos de enfermedad fibroquística. En Sí, general, pues, pues lo uso complementario, pues no siempre pues trabajo con la MARS-3. listo. Aquí el doctor Guidán nos escribe, la máquina busca, es lo que está alterado, es para mí lógico que sea la máquina la que dé la potencia. Lo califico en 9. Muchas gracias, doctor Guinar. Listo. Otra pregunta que me había hecho esta semana, no, la semana pasada, el doctor Alejandro Cárdenas, si no nos pudo acompañar, que si alguno tenía experiencias con obesidad y cómo les había ido. Entonces, ¿alguno tiene problemas con el tema de obesidad y cómo les ha ido con temas de la máquina? Ah, venga, les cuento, hablando de temas de experiencia, también reitero la experiencia del doctor Alejandro Cárdenas, que él también nos contó, él dice que todo lo que le entrega al paciente, únicamente él sí usa solo la máquina y ha visto respuestas positivas, sobre todo en temas, pero en temas de drogadicción, de adicciones, le ha ido bastante bien. Vuelvo y reitero la pregunta sobre el tema de obesidad, ¿alguno ha trabajado con temas de obesidad? Bueno, no veo más comentarios. ¿Algún otro comentario o sugerencia? Y no me he contestado si han podido ver los videos. Bueno, si no están pendientes de verlos, pues no hay problema. Los videos están ahí disponibles y los van a poder ver. Porque lo que hago es tomar estas sesiones, editarlas y hacer un resumen. O sea, la próxima vez, la próxima sesión vemos la generación de potencia, ¿sí? Que ya es mandar el no, perdón, nos falta el tema, otra vez tocar el tema de terapia de color, que es volver a repasar el tema de terapia de color y luego si hacemos el tema de la proyección. Después haríamos una sesión de el uso manual del equipo, hemos centrado en el tema automático y después trabajaríamos en el tema del uso manual. Entonces, si no tiene ninguna otra sugerencia o pregunta, por hoy terminaríamos y efectivamente nos estamos gastando 45 minutos en lo que estamos diciendo. A ver, aquí está fertilidad, dice, fertilidad tuvimos respuesta positiva en una paciente humana en solo una sesión. O sea que sí. Esto me lo está escribiendo los doctores Guinar, o sea, tanto la doctora Miriam como el doctor Mauricio Guinar. La doctora Miriam trabaja en temas humanos, el doctor Guinar trabaja en temas veterinarios y también humanos. Entonces, que se han tenido buenos resultados en una sola sesión. Entonces, ingeniero Guillermo, sí. Lo que nos han dicho los que tienen experiencia es que sí tiene buen resultado para esos temas. Bueno, si no tienen ningún otro comentario, nos estaríamos pues viendo en 15 días. Empezaríamos entonces, como decíamos, a las 5:30, a ver si nos va mejor. Agradezco la asistencia. Les recomiendo revisar los videos. Es una forma de tener. Muchas gracias, saludos a todos, dice el doctor Hincapié. Doctor Hincapié, muchas gracias, qué bueno tenerlo por aquí. Nos encanta tener nuevos visitantes. Sí. Bueno, Listo. muchas gracias. No, doctor Rodríguez, muy amable por su tiempo y por estar acompañándonos aquí. Gracias. Bueno, gracias, excelente. El doctor Malo, muchas gracias, doctor Malo, muy amable por sus comentarios. ¿Cuándo hacen terapias a distancia? ¿Cuánto tiempo aplican? Ah, una pregunta que nos estaba haciendo, bueno, una última pregunta, si no se han desconectado, por ejemplo, el doctor Zuluaga. ¿Cuánto hacen terapias a distancia? ¿Cuánto tiempo aplican terapias y cuánto tiempo dejan de descanso? ¿Alguien quiere responder con? Señor. Pues va de acuerdo también al caso clínico. En general puede ser pues
Una sesión puede ser cada 6 horas, 20 minutos, media hora, o puede ser una sesión diaria, o sea, de acuerdo a la sintomatología que esté presentando el paciente. Ya, Si es el caso muy agudo, pues se dan terapias como más frecuentes. Si es crónico, pues se hacen más espaciadas. ya, listo. Dependiendo de si sea agudo o crónico, se hace más cerca o más espaciada si es un tema crónico. Doctor Zuluaga, muchas gracias por la explicación. Doctor Quintero, queda tranquilo con la respuesta a sus preguntas. Dice, sí, muchas gracias, nos dice el ingeniero Quintero. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Entonces nos veremos en nuestra próxima sesión dentro de 15 días. Muy amables a todos por estar con nosotros. Y entonces seguimos atentos a todas nuestras sesiones. Bueno, feliz noche, que estén muy bien.